Dios te bendiga, gracias por ser parte de este proyecto Cuando Conocí a Dios. ¿Quién es Lidia de Jesús? Bueno, Lidia de Jesús es una adoradora de Dios principalmente. Lidia de Jesús es una mujer que nació en la Ciudad de México y a temprana edad ya estaba encaminada a los caminos del Señor. Había escuchado de Dios, pero todavía no había tenido un encuentro realmente con quién era el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál era tu visión acerca de quién es Dios? Bueno, mi visión, ¿cuál era quién realmente era Dios? Yo tenía un pensamiento de quién era Dios. Muchas veces nos acercamos a Dios como el Dios que provee, como el Dios que restaura, como el Dios que levanta. Y era así como yo veía a Dios. Yo veía a Dios como el Dios grande, y está bien ver que Dios es grande, que Dios es poderoso, pero a Dios siempre lo vi como el que proveía, como el que me podía sanar y restaurar, pero nunca lo había visto como Padre, y es ahí donde mi vida realmente fue cambiada y transformada, cuando pude ver a Dios realmente como un Padre. ¿Cómo fue el encuentro entre tú y Dios? Bueno, mi encuentro con Dios fue realmente cuando yo tenía 17 años. Cuando yo tenía 17 años hubo algo que marcó mi vida totalmente. Un proceso en mi vida que a veces uno no lo quiere contar, pero tuve una decepción como que todo joven, ¿verdad? Que algo que marcó mi vida, y eso me provocó a poder yo acercarme más a los caminos del Señor. Yo recuerdo cuando unos jóvenes me invitaron a la iglesia. Yo había escuchado de quién era el Señor, había escuchado de Dios, pero nunca realmente había tenido un encuentro con Él, hasta que hubo un grupo de jóvenes. Por eso es muy importante con quién tú te rodeas. Un grupo de jóvenes se me acercaron, me invitaron, me llevaron a buscar más del Señor, y cuando yo acepté la invitación, yo fui, y a mí lo que me llamó tanto la atención era cómo ellos eran cambiados por el poder de Dios, cómo esos jóvenes eran transformados, cómo esos jóvenes a través de que yo veía que ellos necesitaban algo, lloraban, o cosas que me fueron marcando hasta que yo misma tuve mi propio encuentro, cuando yo empecé a clamarlo a Él, a pedirle que aún en medio del dolor, que a mi temprana edad había algo, una cicatriz, algo que había marcado mi vida, yo tuve que buscar la presencia de Dios, y fue ahí donde yo empecé a escuchar la voz del Espíritu Santo, y sobre todo a empezar a ser restaurada desde adentro hacia afuera. Hay cosas que nosotros quizá pensamos que no podríamos pasar, pero lo importante es que cuando nosotros podemos perdonar a alguien que quizá te ha marcado en algo, no estoy hablando de violación, no estoy hablando nada de eso, en otras cosas que han marcado tu vida, a veces es importante acercarnos a Dios. Y fue ahí un momento de mi juventud, donde seducida por cómo Dios hacía maravillas con otros jóvenes, ahí yo fui seducida por el Señor, y ahí fue a los 17 años donde yo decidí sola en un cuarto orando, clamando, donde no había papá, donde no había mamá, orando, gimiendo para que Él viniera a encontrarse conmigo, y Él me encontró. Prácticamente fue en mi recámara donde yo empecé a clamar al Señor, y empecé a escucharlo y a verlo como un Padre. ¿Cómo sería tu vida si Dios no estuviera contigo? Bueno, realmente si Dios no estaría conmigo, la Biblia dice: separados de mí, nada podéis hacer. Yo personalmente era una persona muy tímida, muy temerosa, me daba miedo hablar, me daba miedo confiar en la gente, me daba miedo tener contacto con la gente, pero la pregunta es: ¿cómo sería mi vida si Dios no estuviera conmigo? Yo creo que si Dios no estuviera conmigo, hoy estaría atada a las mismas situaciones que yo estaba atada antes, a inseguridades. La inseguridad me rodeaba demasiado, el miedo, el temor y la angustia. Simplemente si Dios no estaría conmigo, hoy en día estaría atada a lo mismo que siempre me ató, y no podría tener la libertad que hoy puedo disfrutar en Cristo Jesús, la plena vida en el Señor. Por último, queremos que tú le envíes un mensaje de aliento para aquellas personas que aún no conocen a Dios. Bueno, y yo le quiero invitar a todas las personas que no han conocido al Señor. Yo anteriormente les decía que cuando yo no conocía al Señor, yo era una persona muy insegura, con miedos, con inseguridades. Yo te quiero invitar a ti que quizás estás probando buscar
buscando un refugio en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, buscando con gente que pueda ser aceptado en algún grupo. Pero déjame decirte que el único que va a cambiar tu vida, el único que te va a restaurar, el único que te acepta tal y como tú eres, así como una persona llena quizá de inseguridades, de miedos, de temores. Yo no sé cómo tú estés hoy, ni cuál sea la situación que estés viviendo. Quizá estás hundido en la droga, hundida en la depresión, hombre en la depresión, mujer en el lesbianismo, en la homosexualidad. Yo no sé realmente qué es lo que ata tu vida, pero lo que sí sé es que si así con toda la condición como tú estás, decides acercarte a Jesús, Él te va a cambiar, Él te va a limpiar y Él te va a restaurar desde adentro hacia afuera. Pero solamente Dios pide un requisito: acércate a Él para que Él pueda ser cambiado. Por eso la Biblia dice: separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué te quiero decir? Cuando nos acercamos a la casa del Padre, Él nos levanta, Él nos limpia, Él nos llena de su presencia. Pero no podemos recibir y disfrutar de la bendición de Dios si nos mantenemos hacia afuera. Así que te invito a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, y te garantizo que tu vida será totalmente cambiada y transformada, y nunca más volverás a ser la misma persona. Bendiciones. Recuerda, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo con un amigo para que sea de bendición para muchos.